a Diario de Cuba. Hoy conecto con Nueva York, en medio de este tema de las nevadas, con José Manuel Solís, conocido como Meme Solís, eso les suena más, fundador del cuarteto Los Memes, bueno, eso, una banda icónica de los 60, acompañó y dio armonía a innumerables voces, al cuarteto Las de Aida, por ejemplo, también compañero en escenarios de grandes, como por ejemplo Fara María, Rosita Fornet, Elena Burke, con la que todavía sigue cantando, sigue acompañando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Meme, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy encantado, encantado de aquí de hablar contigo y, y de hacer esta entrevista. A mí me gusta mucho comunicarme con la gente y, y no me canso nunca de las entrevistas. Así que, Wendy, pregúntame lo que tú quieras, que yo estoy dispuesto a contestarte todo. Ay, bueno, Y lo que se me ocurra, también, pues, eso ahí. no me lo preguntas, yo te voy diciendo. Abiertos, abiertos al diálogo. Mira, tengo entendido que desde los 6 años tú estudiaste piano en el Conservatorio Rita Chaput de Santa Clara y en el 58 te vas para La Habana, en donde creas en el 60 el Cuarteto Los Memes icónico. ¿Cómo era La Habana culturalmente hablando, ¿no? En esas fechas, ¿cómo las recuerdas? Bueno, yo pienso que yo pude tener en mi mano un poco, bastante de lo que era La Habana de antes del 59. Era una cosa maravillosa, una capital donde todo el mundo quería estar, ¿no? Todo el mundo quería estar allí porque no había ciudad de verdad en el mundo que tuviera la vida nocturna y la vida agitada que tenía toda la noche de La Habana, toda la noche de La Habana, los mejores cabarets del mundo, con los mejores shows, lugares pequeños también, donde trabajaban figuras importantes. Entonces, La Habana era un hervidero de todo. Cuando yo llegué a La Habana, yo me quedé fascinado. A mí eso no me ha sucedido en otros lugares. Sí, yo voy a muchos lugares, como tú sabes que España me encanta. Ujú. Yo he estado durante todos estos años, antes de la pandemia, después no he vuelto, durante todos estos años trabajando en Nueva York, en Madrid, en Extremadura, en Andalucía, en donde quiera que se me ha reclamado, yo he estado porque adoro ese país, porque además tengo mis raíces, mi padre era asturiano. Y, y España tiene una vida hermosa también. En Madrid, Sí. Sevilla, es una vida hermosa de nocturna, como a mí me gusta, pero yo creo que en ningún lugar había en aquellos momentos la vida nocturna que había en La Habana. Y te De tocó hecho, yo, además ser protagonista de esa vida nocturna, te tocó formar parte de ella, porque tú estabas en todos lados, parecía que había 7 memes, porque era uno por aquí, uno por allá. ¿Cómo es que tú de verdad, te especializas en los cuartetos? ¿Por qué es que te llaman tanto la atención los cuartetos, sobre todo en ese momento? ¿Y cómo es que surgen los memes? bueno, yo te pudiera hablar quizás un poquito de antes, antes de los memes o no. Sí, como tú quieras, aquí estamos, con lo que tú quieras decir. Mi vida en realidad artística empezó como pianista acompañante nada más. Yo, yo no pensé, aunque yo hice un cuarteto de muchachas cuando yo era muy niño, pudiera decir, de 13 o 14 años, en Santa Clara, y se llamó así, el cuarteto de Meme Solís. Duró unos cuantos meses, hicimos cabaret, imagínate tú, yo flaquito y grande, de tamaño alto, y aquellas muchachas que ya eran, todas eran mayores que yo, porque yo era un muchacho. Entonces, así empecé, haciendo esas cosas. Después se me pasó un poco lo de los cuartetos. Empecé a acompañar a figuras muy importantes de la música. Empecé como pianista acompañante, primeramente de Olga Guillot, porque ya cuando fui pianista, yo no era profesional, yo era un estudiante de Santa Clara, del instituto y de la academia del conservatorio de Rita Chaput y en el instituto de segunda enseñanza
de Santa Clara, pero ya yo empezaba a destacarme allí, en la misma ciudad de Santa Clara. Eh, Tú sabes cómo son las cosas en los lugares que no son la capital, que todo el mundo se conoce. Y entonces Ujú. en el instituto todo el mundo me conocía, ya yo tocaba el piano y todo el mundo decía, oye, pero qué bien toca el flaquito este, porque yo era flaco, 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 yo no era pues, como hoy en día. Y entonces, pues cogí una fama dentro del mismo pueblo de Santa Clara y siempre estaba en eso. Allí acompañé, como te dije, en la inauguración de un gran teatro en Santa Clara, a Olga Guillot. Eso para mí fue el Mm. impulso, yo diría, el impulso más grande para que yo me decidiera a ser artista. Yo lo sentía desde chiquito, pero así a dedicarme completamente. Yo decía, no, yo no, nunca pensé en dedicarme al arte. Yo dije, bueno, yo toco piano, más nada. Simplemente, sí, mi maestra me decía, eres el mejor de aquí del conservatorio. Y la gente me decía, qué bueno eres. Pero yo no me daba cuenta de eso. De verdad que yo nunca he estado en eso. No es una modestia, ni falsa modestia, ni nada de eso. Yo me hacía la idea que no, que eso era una cosa, que tocar el piano era como ir a la clase de matemática o de lo ya. Y entonces empecé. Y esa cosa con Olga Guillot me dio el impulso ese para irme a La Habana. Entonces ahí en La Habana empecé a trabajar con diferentes figuras importantísimas, como Fernando Albuerne, como Elena Burke, y Elena Burke después fue para mí la cantante que se mantuvo a mi lado durante muchos años. De hecho, hoy en día trabajo con su hija Malena Burke, y trabajo con Lena Burke, que es la nieta de Elena. Oye, eso, con Sí, tres sí. generaciones. Trabajaste con las tres generaciones, ¿y tú? ¿Eh? Que trabajaste con las tres generaciones de las Burke. O sea, De imagínate la Burke. qué privilegio. Incluso, incluso Wendy, he llevado a Malena, la llevé a Madrid a trabajar conmigo en concierto. Y al año siguiente, que yo tenía también concierto en Madrid, llevé a Lena. O sea, que yo se las he presentado en España, se las he presentado también al público mío. Y ha sido muy hermoso eso. Toda esa cosa que te estoy contando es antes del Cuarteto de los Memes. Ya en el año 60, sí Mm. que yo estaba con Elena en el Club 21, en el Hilton, en fin, y en tantos cabarets, en Tropicana, en muchos lugares. Entonces es que me decido, porque Moraima Secada era parte integrante del cuarteto de Águila. Y yo, cuando trabajaba en el Club 21 con Elena, Moraima, eh, cuando la dejaron fuera del cuarteto de Aida, ella no se sentía como solista. Ella me decía, yo no resisto cantar sola. Yo por favor, embúyate a un cuarteto. Yo decía, bueno, pues, un cuarteto en estos momentos para mí es un problema porque yo tenía mucho trabajo. Pues yo tenía un trabajo enorme como pianista de Elena y ya yo empezaba a cantar un poco, porque Elena misma me arropó en eso y me dijo que yo cantaba bien, que porque yo no cantaba, yo no quería cantar ni nada. Entonces, esto, empiezo allí, en el Club 21 mismo, cuando Moraima va y me da 2 o 3 vueltas y me dice, Meme, por favor, embúllate, no importa que estés con Elena y que estés trabajando con otros artistas, pero haz el cuarteto. Bueno, tanto fue que entre Ernesto Marín, Wilfredo Riquelme y Moraima empezamos el cuarteto de Meme Solís, que se llamaba así, no se llamaban los Memes, Los veo. con Moraima. Tuvimos un éxito muy bonito porque hacíamos mucha televisión, hacíamos radio, hacíamos teatro, cabaret, mucho. Pero el cuarteto todavía no había llegado al pueblo, como ya surge a partir del 64, cuando yo compongo la canción Otro Amanecer, surge aquella cosa que fue una explosión. Estaba ya Fara María, ya Moraima no estaba. Entra Fara María a ocupar el lugar de Moraima, que fue una historia bonita también. Pero es que es muy largo esto, Wendy. Si yo te empiezo a contar esto,
no se acaban más nunca. No, pero es que a Entonces, veces son muchos años de carrera. Imagínate resumir todo esto en una conversación. No, tú dale, riendas sueltas. entonces, bueno, ahí surge, ya se cambia de integrantes porque entra Miguel Ángel Piña, que, que lo traje de Santiago de Cuba, porque nos faltaba siempre uno, otro que se enfermó, otro que no sé qué cosa, y así. Los grupos para que perduren, no te creas que es fácil, es muy difícil. A veces los caracteres, pero en este caso, nosotros, Fara María, Miguel Ángel Piña, Raúl Acosta, Héctor Telles, eh, teníamos un amor por ese cuarteto que a mí me parece que fue el éxito, la base del triunfo de ese cuarteto fue el amor que teníamos los cuatro para ese cuarteto. Vibrábamos ante cada presentación. Hacíamos 3 y 4 programas de televisión a la semana. Hacíamos 4 actuaciones de cabaret. Hacíamos, por ejemplo, si estábamos en Tropicana, doblábamos con otro más pequeño, que era el Patio de la Habana Libre o el Flamingo. Hacíamos teatro. Yo no sé de dónde salía la fuerza, sería la juventud. Eh, no sé, pero trabajamos mucho. Trabajamos con Josephine Becker, eso fue algo muy importante en el García Lorca. Nosotros estábamos en primer lugar en todo. Josephine llega a La Habana y nos ve trabajando en el Hilton, en el Habana Libre ya en esos momentos. Yo le sigo diciendo Hilton, pero era Habana Libre. Entonces, Sí, ya en eh, mi época fue La Habana Libre. ¿eh? En mi época ya es el Habana Libre, claro, es lo que me... El Habana Libre, sí. Entonces, Josephine nos pide para su espectáculo. Iba a ser 2 meses de actuación en teatro, 2 tandas diarias, 5 de la tarde y 9 de la noche, más todo lo demás cabaret que trabajábamos, más toda la televisión. Cuando llegaban las 5 de la madrugada estábamos muertos, pero había una juventud que respondía a eso y había un deseo, sobre todo, de, de hacer aquello, de trabajar. Eso es lo único que nos interesaba, era trabajar, darle al público eso que sentíamos nosotros. Y fue tan importante ese mes de actuaciones con Josephine Baker, donde desfiló por ahí todos los artistas que iban a ver a Josephine, pero nosotros estábamos en el show. Y Claro, estábamos en un momento de nuestra carrera muy importante. Bola de Nieve era el que abría el espectáculo, porque Bola de Nieve y Josephine eran muy amigos desde París, desde que Bola iba mucho a París y Josephine se hizo muy amiga. Entonces, Josephine pidió a Bola de Nieve, pidió a los memes y ella que cerraba el espectáculo. Fue muy bonito porque a Bola, bueno, lo aplaudían como siempre. Bola era una estrella. Después de Bola íbamos nosotros, que estábamos en el apogeo sí. y el público no quería que termináramos a pesar de que estaban esperando a Josephine. Entonces fue muy hermosa esa temporada con ella, animando el programa Enrique Santiesteban. O sea que fue bellísimo. Y entonces era un éxito detrás de otro, Wendy. Era, una, era una cosa que nosotros mismos no creíamos aquello. Nosotros no nos dábamos cuenta tampoco de la popularidad que teníamos, ¿sabes? No, no nos dábamos cuenta. Fue una Nosotros época íbamos, dorada, ¿no? Fue una época dorada para la cultura en Cuba, para la música y una época dorada en la que tú pues estuviste en los focos, ¿no? Y quiero preguntarte sobre tu salida de Cuba, porque tú sales en un momento en el que tu carrera estaba en pleno apogeo. en Entonces, pleno. claro, estabas digamos, en la cúspide de tu carrera y te vas de Cuba. Quiero hablar sobre los acontecimientos que rodearon esa salida y tus inicios, que no son inicios, porque ya tú trabajabas fuera de Cuba también, pero digamos como residente permanente y artista fuera de tu país. Mira, el problema de mi salida fue una cosa muy engorrosa
y si te pones a pensar, dolorosa. Yo creo que yo pude resistir el tiempo que me tuvieron cerrado allí en la isla, sin salir de la isla, sin trabajar. Bueno, en realidad ellos me quitaron de la cultura, de la radio, de la televisión, de teatro, de todo, pero porque yo primero dije que me quería ir. O sea, que mucha gente dice, no, que si ellos no, ellos me cerraron porque yo no me quise integrar nunca a la revolución. Entonces, eso lo sabe todo el mundo. No me quise integrar nunca, ellos tampoco pues, podían permitir que el artista más popular en esos momentos no estuviera integrado a la revolución. Entonces, bueno, pues así fue, así pasé 17 años. Entonces, eh, surge la cosa para no hacer tan largo esto, que mi familia, mi esposa, María Alonso, mi hermana, ya habían salido para España. Se hace la gestión en España y en Francia también con el actor Yves Montand, que era el de los derechos humanos en Francia. Se hace la gestión para mi salida porque ya no se concebía que una persona que estaba acogido a la ciudadanía de mi padre, que ya prácticamente yo era un ciudadano español en Cuba, porque la gente toda la gente de la embajada española en Cuba, pues me cogieron mucho afecto y vieron que eso era un poco, era, era un asunto muy injusto que me tuvieran ahí todavía, porque yo simplemente era un artista nada más, famoso, nunca me metí con nadie, nunca hice ninguna contrarrevolución, nunca hablé mal de nadie, como sigo actualmente sin hablar mal de nadie. Yo soy una persona que pertenezco a esta farándula, pero pertenezco a mi manera siempre, sin mezclarme mucho, simplemente para mi trabajo, nada más. A mi trabajo, todos mis compañeros actualmente me respetan, me quieren, me admiran, porque simplemente no estoy metido en nada. Y así mismo hice en Cuba. Por eso yo nunca estuve preso. Es una cosa siempre de aclarar, porque hay mucha gente en Miami, en Miami, en otros lugares, es como un galardón que es porque hayas estado preso. Digo, yo no estuve preso. Yo estuve preso en la isla, pero yo no estuve preso en ninguna cárcel, ni en ese aspecto nadie se metió conmigo. Simplemente no me dejaban salir. Entonces tampoco puedo eh, 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 galardonarme con una cosa que no fue. Entonces, pero sí fueron duros 17 años. No, 17 años sin salir de allí, haciendo arreglos de orquesta, aprendiendo, componiendo muchas canciones. En esas épocas malas, se compone mucho porque la canción, en este caso, a mí, mis canciones más que han tenido más éxito son las canciones de dolor. Yo pienso que a la gente también le gusta eso, el morbo del dolor. En el caso mío, eran canciones no solo sentimentales y de amor, eran también canciones prácticamente un poco políticas, sin mencionar la política. Y entonces durante todo ese tiempo que estuve esperando, no perdí el tiempo, no. Aprendí mucho, aprendí mucho. Y llega por fin una petición. Va el presidente Felipe González de, de España, va a una visita a Cuba, a ver, a encontrarse con Fidel Castro, y le lleva una lista, porque ya mi familia estaban haciendo todas las gestiones allá, llegaron a Felipe González, llegaron a los Reyes, yo no sé cómo, pero llegaron. Entonces, llega la petición de Felipe González de que quería, en esa lista de expresos políticos, quería a Meme Solís, que no era expreso ni era nada. Eh, entonces, al fin, así fue. me permite el gobierno salir. Tremenda Llego a Madrid. familia, ¿eh? Tremenda presión que tuvieron que meter tu familia para que eso sucediera.
Meme, hay mucha... Bueno, ¿Sí? imagínate tú que yo no me puedo explicar todavía cómo fue que pudieron ver a toda esta gente tan importante, ¿no? A Felipe González. Tiene que haber una Lo que, entrevista solamente para eso, o sea, es que es increíble. Oye, Meme, hay mucha nostalgia de la época dorada de la música cubana, de esos cabarets, de la música, del feeling. Hay mucha nostalgia de la época en la que tú formaste parte. ¿Qué crees que falta, tal vez, en el panorama cultural actual en Cuba para que sea igual de potente que en esa época? Eva, no creo yo, Wendy, que eso ni se pueda asemejar, porque es que no te puedes imaginar, tú eres una persona muy joven, me imagino. Ojalá lo que tú dices, ojalá eso pudiera ser. Eh, es muy difícil, bueno, es muy difícil con la música actual que está, no me gusta criticar a nadie, todo el mundo puede tener eh, su, sus estilos y triunfar, pero la música que hacíamos en ese momento y la vida que había en La Habana es muy difícil que, que Qué se vuelta. pueda aceptar. Lo que yo veo desde aquí, yo lo veo todo. A mí me mandan todo y yo estoy al tanto de todo. Yo no vivo aislado. Yo vivo en Nueva York, pero vivo pendiente de todo lo que pasa en España, lo que pasa en Miami, lo que pasa en Cuba. Eh, y no quisiera ser desalentador, pero es muy difícil. Es muy difícil lograr lo que había. Mucho Ojalá. esplendor, mucha luz en ese momento. Bueno, mis abuelos, incluso mis padres, me hablan con mucha nostalgia de esa época dorada, de glamour, de cabarets, de música, Era, de... era eso que mencionaste, glamour, Ujú, glamour. Había glamour en todo, había glamour en todo. ujú, Había glamour en los restaurantes con un piano, un pianista, simplemente. ujú, Había glamour en los cabarets de segunda categoría o de tercera categoría. No, no es la palabra categoría. Segunda clase, tercera clase. Habían los cabarets grandes donde nos trabajábamos todos los artistas que estábamos que teníamos un lugar importante en la farándula. Eh, eh, era, era Tropicana, era el Hotel Riviera, era el Hotel Capri, donde también trabajé, el Parisien del Hotel Nacional, en fin. Después estaban todos los demás cabarets que le decían, bueno, cabaret de segunda, de tercera, yo no sé. Para mí, todos eran de primera, porque yo trabajaba en los grandes cabarets, pero también hicimos piano bar. Hicimos unos pianos más preciosos, el Gato Tuerto, si te pongo a nombrar, no termino más nunca, el San John, el Club 21, en fin, con música en vivo todo el tiempo música en vivo. Tú podías ir a cualquier lugar y es que todo siempre estaba lleno. Yo digo, a veces yo voy por diferentes ciudades cuando voy a trabajar o también cuando voy de vacaciones. ujú. Y yo digo, ay, pero aquí me falta Música, aquello que hay en La Habana. claro. Ay, aquí me falta aquello que... Y entonces yo quiero que todo sea como La Habana. Y no puede ser, no puede ser. Pero La Habana fue una y mira qué suerte tuviste de vivirla. Oye, después de tantos años de carrera, después de tantos años en el mundo de la música y años de vida, porque también hay que decirlo, ¿qué cosas que antes priorizabas mucho, que antes en tu juventud le dabas muchísima importancia, ahora no te parecen tan importantes? yo creo que esas cosas que yo le daba prioridad y que me parecían importantes, todavía me siguen pareciendo importantes. Yo disfruto actualmente, actualmente mi carrera, yo creo que como yo la disfrutaba, aunque no sea lo mismo, aunque no sea el mismo público, yo hago mis temporadas en Miami
y el público me hace sentir como cuando yo estaba en La Habana, porque me sigue un público grande. También tengo otros públicos en diferentes lugares, pero claro, en Miami está todos los cubanos que son de mi época, y también Mm. está otra juventud, una juventud que va a verme también a mi concierto, que van con sus padres, o que van solos porque dicen, oye, el concierto que está haciendo Rubén Solís son unos conciertos diferentes. Estoy tratando siempre de hacer algo eh, muy parecido a lo que hacíamos en La Habana, sobre todo en Miami. En los demás lugares que voy, como España, por ejemplo, como México, acabo de ir a México ahora mismo con Malena Burke y un gran artista que se llama Rodrigo de la Cadena, que es, un, es un genio en el piano cantando. Y tenemos como un trío, como teníamos, porque nunca te hablé del trío de A Solas Contigo. Con ¿Es A Solas verdad? Contigo éramos Luis García, Elena Burke y yo en Radio Progreso durante 8 años. El programa A Solas Contigo, Es radio. verdad. Y mira cuántas cosas. Y ahora con ese mismo trío, lo estoy haciendo con Malena, con su hija, y con Rodrigo de la Cadena. Vamos a México, al Teatro de la Ciudad, el Teatro Esperanza Iris. Es un teatro precioso y el público, vaya, me hace recordar también mucho en mis presentaciones en el García Lorca, en el Amadeo Roldán, en fin, cuánto trabajo, Wendy, cuánto No, trabajo. no, no, Y es me que no encanta. sé, no sé, es que el currículo es interminable. ¿Te gustaría volver a Cuba y presentarte en un escenario, volver a tocar el piano en Cuba? Por supuesto que me gustaría, que siempre que no exista el gobierno que existe. Sí me gustaría, claro, pero ¿quién no va a negar eso? Y todavía saber que me siguen recordando en Cuba. Eh, yo recibo, yo te pudiera decir que yo trato de contestar personalmente todos los mensajes que me mandan, aunque sea con mi tiempo, de todas partes, pero yo quisiera que vieras cómo me mandan mensajes de Cuba. Es muy emocionante que se acuerden de mí, como se acuerdan, y que me tengan en un lugar que, que no sé si es merecido o no, pero yo me siento muy querido por todo el pueblo de Cuba. Y yo sé que si algún día yo voy a Cuba, si Dios permite que eso suceda, yo estoy tranquilo aquí esperando. Y ojalá, porque sí me gustaría volver a presentarme en Tropicana, presentarme en cualquier lugar, en la ciudad deportiva, donde tuvimos un éxito rotundo los Mets, la ciudad deportiva. Y allí nos gustaría estar nosotros para presenciar ese momento, a los que no nos tocó vivirlo. Muchísimas gracias, Meme, por estar en Diario de Cuba, por regalarnos todos estos recuerdos, todas estas charlas y revivir toda esta época. Y ya me quiero despedir preguntándote en dónde te vamos a ver próximamente. O sea, Bueno, sí, dime. ¿tienes agendado algún show? ¿En dónde vamos a ver a Meme Solís próximamente? Bueno, mira, yo, como tú sabes, acabo de regresar de mi último concierto grande en Miami. Ujú. Y ahora yo estoy aquí en Nueva York preparando varias cosas para aquí, pero además, supuestamente, amenazo con llegar el 1 de marzo a España. Entonces, están los trámites de dónde me voy a presentar primero. Voy a ir eh, pienso estar 3 meses entre España y otros lugares, pero mi base casi siempre me quedo en Madrid los 3 meses y me voy moviendo de Madrid a los demás lugares, incluso en el mismo España, Málaga, lugares que adoro. Mm. Entonces, yo creo que la primera cosa que viene, y yo te tendré al tanto, va a ser en España. Ojalá sea como siempre me he presentado en el Ateneo de Madrid, en lugares muy Oh, bellos de Madrid, y solo anhelo seguir en mi carrera porque me siento fuerte,
apto para, con mi piano bien, mi voz bien, y yo físicamente bien, como habrá visto. Hombre, Entonces, bueno, eso para darme un poco yo no, de no, pero cuerda. claro que sí, entero, entero. Y qué ganas. Oye, Entonces, pero pues, si vienes a Madrid me tienes que cuéntame, avisar. Eso, ¿eh? si vienes a Madrid me tienes que avisar Seguro. para conocernos No, y es que que yo vea mira, ese es show. más, ya quizás a fines de enero me voy a comunicar contigo porque ya sabré fijo cómo va a ser todo el recorrido que haga y todo para que tú estés ahí y vayas también. Hombre, claro, claro que sí, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias, Meme, un gusto conocerte y nos mantenemos en contacto. Les mando un abrazo grande a todos, al pueblo de Cuba, a todos, toda la gente que me sigue por todas partes, por México, por Miami, por Los Ángeles, toda la gente linda. Muchas gracias, Wendy. Besitos, chao.